Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos de un hombre cuyo talento cambió para siempre la historia del cine animado. Su nombre es Roger Allers, el genio detrás de una de las películas más queridas de todos los tiempos, El Rey León ***. Pero detrás de la gloria, de los premios y del éxito internacional, hay una pregunta que muy pocos se han atrevido a responder: ¿cuál fue realmente la fortuna que acumuló este legendario director antes de su partida? Roger Allers nació en 1949 en Nueva York. Y desde joven soñaba con contar historias que tocaran el alma. Lo que pocos saben es que su camino hacia Disney no fue fácil. Antes de dirigir una de las películas más exitosas de la historia, trabajó durante años en proyectos pequeños, ganando modestamente, y desarrollando una visión que más tarde lo colocaría en la cima del mundo del cine. Cuando finalmente se unió a Disney, su carrera dio un giro radical, y con ella comenzó a crecer también su patrimonio. Gracias por ver mi video, y no olvides suscribirte al canal para seguir apoyando este tipo de contenido que tanto me inspira a seguir creando. En 1994, El Rey León * se estrenó y arrasó con todo. Fue un fenómeno cultural y financiero, más de $1.000 millones en recaudación, merchandising, musicales y versiones internacionales. Pero muchos fans creen erróneamente que Allers se volvió multimillonario con la película. La verdad, sin embargo, es mucho más compleja. Disney, como productora, se quedaba con la mayor parte de los beneficios, y los directores recibían un porcentaje muy limitado. Roger Allers, aunque recibió un importante reconocimiento económico, no se acercó a las fortunas de las grandes estrellas de Hollywood. Lo interesante es que Allers no buscaba el dinero como fin principal. Sus entrevistas reflejan una mentalidad más artística que materialista. Él decía que, crear algo que perdure en el corazón de las personas vale más que cualquier cheque. Sin embargo, las regalías por derechos de autor, los créditos de dirección y su participación en producciones posteriores como The Little McGirl Open Season * sí le aseguraron una estabilidad económica considerable. A mediados de los 2000, su patrimonio ya se estimaba en varios millones de dólares. Una cifra modesta si se compara con los grandes productores del cine. Pero impresionante para un animador que empezó desde cero. Pero hay algo que pocos saben. Detrás de su imagen tranquila, Roger Allers llevaba una vida muy discreta, lejos de los lujos de Hollywood. No buscaba exhibir mansiones ni coleccionar autos. Prefería invertir en arte, en pequeñas propiedades y en educación para sus hijos. Este detalle será clave para entender la verdadera magnitud de su fortuna. Y sobre todo, cómo la administró en los últimos años de su vida. Roger Allers nunca fue un hombre de extravagancias. Mientras muchos de sus colegas disfrutaban de fiestas lujosas y mansiones en Beverly Hills, él prefería la serenidad de su casa en California, rodeada de bosque y silencio. Allí trabajaba, dibujaba, y planeaba sus proyectos sin el ruido de la fama. Su verdadera riqueza, decían quienes lo conocieron, estaba en su mente y su disciplina. Pero detrás de esa imagen humilde, había una carrera que generó millones en ingresos a lo largo de más de 4 décadas. Su vínculo con Disney comenzó a principios de los años 80. Cuando fue contratado como artista de historia en películas como Oliver y Company y Beauty and the Beast ***. Fue en ese tiempo cuando Allers se consolidó como un narrador visual excepcional. Su talento para estructurar emociones lo llevó a ser escogido como codirector de El Rey León ***, junto a Rob Minkoff. La película no solo recaudó cifras récord, sino que también se convirtió en una de las obras más influyentes de la historia del cine animado. Aunque no se hizo millonario de la noche a la mañana, Roger Allers sí obtuvo beneficios significativos gracias a los contratos de royalties y derechos de dirección.
Según fuentes de la industria, los pagos por sus colaboraciones con Disney, más las licencias internacionales, le generaron una ganancia acumulada de entre 5 y 8 millones de dólares durante la década de los 90. Esa cifra aumentaría con el paso del tiempo gracias a las reediciones en DVD, Blu-ray, y las adaptaciones teatrales de Broadway. Sin embargo, Allers no se limitó a Disney. Después del éxito de El Rey León ***, trabajó en Sony Pictures Animation, donde codirigió Open Season en 2006. Aunque la película no alcanzó la gloria de Disney, representó un nuevo ingreso importante. Además, participó como guionista y asesor en varios proyectos independientes que le generaron regalías estables. Cada nuevo contrato lo acercaba más a una posición económica sólida, pero él seguía viviendo con sencillez, alejado de la ostentación. Los registros públicos muestran que Roger Allers poseía propiedades valoradas en más de 2 millones de dólares, además de inversiones en arte y fondos educativos. No era una fortuna comparable con las de los grandes magnates del cine, pero sí un legado bien administrado. Los colegas que trabajaron con él afirman que nunca perseguía el dinero, Roger buscaba significado, no cifras bancarias, comentó una vez un excompañero de Disney. Esa mentalidad lo acompañó hasta el final, en lugar de centrarse en la acumulación de riqueza. Allers dedicó sus últimos años a enseñar, a guiar a jóvenes animadores y a escribir sobre el proceso creativo detrás de sus películas. Esa etapa, curiosamente, fue una de las más productivas y rentables, gracias a conferencias internacionales y colaboraciones académicas que también sumaron ingresos importantes a su patrimonio. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurrió con toda esa fortuna al final de su vida? ¿A quién dejó su legado económico y emocional? La respuesta, revelada tras su partida, sorprendió incluso a quienes lo conocieron durante décadas. Lo descubriremos en la próxima parte. Tras la muerte de Roger Allers, muchos medios comenzaron a especular sobre el valor real de su patrimonio. Algunos afirmaban que había dejado una herencia millonaria, mientras que otros aseguraban que la mayoría de su fortuna se había destinado a causas benéficas. Lo cierto es que, cuando se revisaron sus registros financieros, la verdad fue más reveladora que cualquiera de esos rumores. Roger Allers no murió siendo un magnate, pero sí dejó una herencia que reflejaba una vida inteligente y profundamente humana. Según estimaciones de portales especializados en la industria cinematográfica, el patrimonio neto de Roger Allers al momento de su fallecimiento rondaba entre los 6 y 8 millones de dólares. Esa cifra incluía su vivienda principal en California, una propiedad secundaria en Oregón, además de los derechos de autor de varias películas de Disney, entre ellas The Lion King ***, Aladdin y Beauty and the Beast ***, en las que colaboró como guionista o asesor. Pero lo más interesante es cómo eligió distribuir su riqueza. Allers había establecido un fondo privado para el apoyo de la educación artística. Una parte de sus ingresos provenía de conferencias y asesorías internacionales, las cuales fueron destinadas en vida a becas para jóvenes animadores. En su testamento, dejó instrucciones claras para que parte de sus derechos de autor siguieran financiando esas becas incluso después de su muerte. Esta decisión hizo que su nombre perdurara no solo en los créditos de las películas, sino también en el futuro de quienes aspiraban a seguir sus pasos. Su estilo de vida siempre fue moderado, no tenía una colección de autos ni lujos desmedidos. Sus amigos más cercanos recordaban que prefería usar ropa sencilla y viajar en clase económica cuando asistía a festivales o charlas. Pero eso no significaba que viviera con carencias. Su hogar era cálido, decorado con obras de arte que él mismo había creado, y con recuerdos de su paso por Disney y por estudios de animación de todo el mundo. Era un lugar donde cada rincón respiraba creatividad,
esa serenidad y equilibrio económico eran su sello personal. Incluso cuando recibió ofertas millonarias para dirigir secuelas o proyectos comerciales, Allers solía negarse si no sentía una conexión artística real. El dinero se gasta, pero las historias quedan, solía decir en tono tranquilo. Esa filosofía explica por qué, aunque su patrimonio no fue descomunal, sí fue estable y suficiente para mantener una vida plena, sin excesos y sin deudas. En el ámbito familiar, se sabe que Roger Allers estaba casado y tenía hijos, a quienes también dejó parte de su herencia, principalmente en forma de propiedades y derechos de autor. Pero, de nuevo, su testamento reflejaba más gratitud que acumulación. En lugar de repartir dinero a manos llenas, dejó un legado cultural cuidadosamente organizado. Su intención no era que su familia viviera de su fama, sino que continuará su misión de fomentar la creatividad y el arte. Y aún hay un detalle poco conocido: durante sus últimos años, Allers también colaboró de manera confidencial con estudios en Asia, donde asesoró proyectos de animación inspirados en la filosofía narrativa occidental. Aunque nunca se revelaron las cifras, esos acuerdos le proporcionaron ingresos adicionales que fortalecieron aún más su estabilidad económica. Así, su fortuna fue creciendo silenciosamente, sin ostentación ni escándalos. En la próxima parte, conoceremos la verdad definitiva sobre cómo se valoró oficialmente su fortuna tras su muerte y cuál fue la huella económica y humana que dejó en la historia del cine animado. Cuando finalmente se hizo público el informe sobre el patrimonio de Roger Allers, la sorpresa fue general. A diferencia de otros nombres legendarios de la animación, su fortuna no alcanzaba cifras estratosféricas. Pero lo que impactó a muchos no fue la cantidad, sino la manera en que Allers había gestionado su legado. Los documentos oficiales estimaron su patrimonio total en alrededor de $7 millones. Una suma construida con esfuerzo, creatividad y una vida sin derroches. Gran parte de su riqueza provenía de regalías vitalicias de The Lion King *, tanto de la versión original como de las múltiples adaptaciones y reediciones. Esas regalías seguirán fluyendo a su familia y al fondo educativo que fundó, asegurando que su influencia perdure por décadas. Los derechos de autor por sus contribuciones a otras producciones de Disney y Sony también representaron ingresos constantes, garantizando que incluso después de su partida, su obra siga generando valor. Pero si hablamos de fortuna en el sentido más profundo, Roger Allers poseía algo mucho más poderoso que el dinero. Había dejado una huella imborrable en la cultura popular. Millones de personas crecieron con las historias que él ayudó a contar, con los valores que plasmó en personajes como Simba, Mufasa o Rafiki. Su capacidad para transmitir emociones universales trascendió las cifras y las cuentas bancarias. En el fondo, esa fue su verdadera herencia. Después de su muerte, colegas y críticos coincidieron en un punto: Allers nunca fue un hombre motivado por la ambición económica, sino por el deseo de dar significado al arte. Esa forma de entender la vida lo convirtió en una figura respetada no solo por su talento, sino por su integridad. Era un artista que entendía que el éxito no está en lo que posees, sino en lo que inspiras, escribió un periodista del Los Angeles Times al despedirlo. El fondo educativo que creó en su nombre se ha convertido en un motor de nuevas oportunidades. Cada año, decenas de estudiantes reciben apoyo financiero para desarrollar proyectos de animación o estudios de arte, todos bajo el legado de Roger Allers. Es como si el espíritu del Rey León continuara rugiendo en cada nueva generación de creadores. Esa continuidad, más que cualquier fortuna material, es la prueba de que su éxito fue eterno. Si bien su patrimonio económico fue estimado en millones, su impacto cultural y moral no tiene precio.
Roger Allers demostró que se puede alcanzar la grandeza sin perder la humildad. Y que el verdadero valor de una vida no se mide en dólares, sino en la huella que se deja en el corazón de los demás. Su nombre, asociado para siempre con una de las obras maestras más queridas del cine, seguirá recordándonos que incluso en un mundo movido por el dinero, hay quienes eligen crear algo que trascienda el tiempo. Así termina nuestra historia sobre la fortuna real de Roger Allers. Más allá de los números, su vida nos enseña que el legado más grande no está en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos brillar en los demás. Gracias por acompañarme hasta el final. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para seguir descubriendo las historias ocultas detrás de los grandes nombres del mundo.